Bien, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca, va a dar comienzo la sesión ordinaria del Pleno de nuestro Ayuntamiento, convocada en tiempo y forma, excusando antes la ausencia de la señora Vanessa Bornes del Grupo Municipal Socialista, porque así lo ha justificado previamente su portavoz. Y no habiendo que excusar más ausencia, porque ahora se incorporarán el resto de concejales durante el desarrollo de la sesión, pues procedemos al inicio del orden del día tal como está establecido. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Punto primero, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Previamente repartido el borrador de la sesión anterior a todos los grupos municipales, se trae para su aprobación el acta de la sesión celebrada el 14 de julio de 2022, que fue ordinaria. Bien, se entiende, dada cuenta del acta que ha detallado el señor secretario, nada que añadir, pues proseguimos, por tanto, con el orden del día. Gracias, señor alcalde. Punto segundo, dar cuenta del registro del Grupo Municipal del PSOE sobre modificación de miembros suplentes en la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. Conocido registro número 2022 ERPLN 40 de fecha 6 de septiembre de 2022, presentado por el señor portavoz del Grupo Municipal del PSOE, don Juan Diego Valverde Gómez, que literalmente dice: solicito sea tenida en cuenta la modificación y orden de los participantes de nuestro Grupo Municipal en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente. Titular primero, Juan Diego Valverde Gómez. Suplente titular primero, Vanessa Bornes Coto. Titular segundo, Josefa Cruzado Jiménez. Suplente titular segundo, Raúl Rodríguez Martín. Los cambios señalados se producen en el orden de los suplentes. En definitiva, la composición actual de esa comisión informativa queda como estaba, excepto que cambian los suplentes de sitio. El suplente de don Juan Diego Valverde Gómez es doña Vanessa Bornes Coto y el suplente de doña Josefa Cruzado Jiménez es don Raúl Rodríguez Martín. Todas las demás comisiones y esta misma sigue exactamente igual. Bien, muchas gracias. Pues dado que se trata también de dar cuenta del escrito de un grupo municipal, pues proseguimos, por tanto, con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero, propuesta del delegado de Urbanismo sobre aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela sita en Avenida de las Marismas número 3. Por decreto de la Alcaldía número 2022-2205 de fecha 6 de junio de 2022, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la parcela urbana sita en Avenida de las Marismas número 3, promovido por don Juan Antonio Jiménez Ortiz en representación de la entidad Servicios y Suministros Santa Lucía S.L., redactado por el arquitecto don Evaristo Román Vejines y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, visado 22/0011-597-T002 de fecha 18 de abril de 2022, en el que se propone realizar una serie de modificaciones en los terrenos destinados a la construcción de viviendas de VPO, propiedad de la empresa Servicios y Suministros Santa Lucía S.L., en la parcela urbana citada en Avenida de las Marismas número 3 de esta localidad. Se establecen nuevas alineaciones y rasantes, modificando el trazado de las calles que delimitan las parcelas pertenecientes al viario interior de la zona, ajustándose a las directrices establecidas en el PGOU. Sometido el expediente al trámite de la información pública por plazo de 30 días, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el diario ABC, no se han presentado alegaciones. Realizada la tramitación legalmente establecida, atendida a la propuesta presentada por el señor delegado de Urbanismo, don José Manuel Triguero Vejines, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa celebrada el día 8 de septiembre de 2022, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la finca sita en Avenida de las Marismas número 3, con referencia catastral X. Segundo, remitir el presente acuerdo junto con el documento del estudio de detalle a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para proceder a su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Asimismo, se inscribirá en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento. Tercero, disponer, una vez inscrito en los registros autonómicos y municipales, la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Cuarto, notificar el presente acuerdo al propietario y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle. Bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra para la presentación de la propuesta el señor portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de corporación y a los vecinos que nos ven por televisión Los Palacios. Pues iniciamos el
el pleno ordinario del mes de septiembre con una noticia y una propuesta muy importante para los Palacios de Villafranca, como es la aprobación del estudio de detalle a la que se refiere la propuesta para ordenar la parcela situada en Avenida de las Marismas número 3 con el objetivo de facilitar la construcción de 28 nuevas viviendas de protección oficial. Se trata, como bien recoge la propuesta, de la aprobación definitiva de este estudio de detalle, un estudio de detalle que fue solicitado a finales del mes de abril por la propiedad de, en este caso, la empresa local Servicios y Suministro Santa Lucía SL, a la que evidentemente pues tenemos que agradecer su apuesta por seguir invirtiendo en nuestro pueblo, y que tras los informes tanto técnicos como jurídicos pertinentes pues se aprobó de manera inicial, como corresponde, por decreto de alcaldía el pasado 6 de junio. Posteriormente, como bien explicamos en la comisión informativa, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el día 20 de junio y una vez transcurrido el periodo de 30 días de exposición a información pública, sin haberse registrado ninguna alegación, tal y como certifica en este caso el señor secretario en el expediente, pues corresponde por la normativa la aprobación definitiva a este plenario y por eso viene hoy al pleno del mes de septiembre. Se trata, como decía, de la parcela situada en Avenida de las Marismas número 3, que conocemos todos porque era donde se encontraban situados el antiguo palenque, y es una parcela de más de 5.200 metros cuadrados, que en este caso está calificada en el PEGOU como suelo urbano consolidado destinado a la construcción de viviendas de protección oficial, pero que el PEGOU deja sin definir el detalle de la ordenación interior a realizar para ejecutar esta edificación. Por tanto, por ello es necesario la aprobación de este estudio de detalle, que tiene como objetivo pues, establecer la nueva alineación del área de ocupación de esta edificación dentro de la parcela, también definir los viarios interiores y su comunicación con las vías existentes, definir los acerados dentro de la parcela y la localización de los espacios de nuevos aparcamientos públicos. También se explicó en la comisión informativa que con esta nueva ordenación no se modifica los parámetros de superficie y edificabilidad de la parcela, no supone ningún aumento de ocupación del suelo, ni de las alturas máximas, ni de la alteración del uso previsto y, por tanto, pues, es objeto de un estudio de detalle la definición de estos parámetros y cuenta pues, con todos los informes favorables, tanto técnicos, jurídicos, medioambientales, como de procedimientos que firma el señor secretario para su aprobación definitiva en el día de hoy. Como decía al principio, pues se trata de una noticia o de una propuesta importante pues, para seguir desarrollando, en este caso de manera cohesionada, a nuestro pueblo, dando respuesta a una parcela que llevaba bastantes años sin poderse desarrollar, facilitando la construcción que tiene prevista esta promotora de 28 nuevas viviendas de protección oficial. Y también me gustaría agradecer, como hice anteriormente a la apuesta de la promotora, también la buena coordinación y el trabajo que han venido manteniendo el equipo técnico de la empresa con el equipo de técnicos municipales en los últimos meses, pues para dar cabida a estos parámetros, a estos ajustes dentro, evidentemente, de los límites que establece el PEGOU y para facilitar así la construcción de estas viviendas. Por tanto, entendemos que es una propuesta que debe contar con el consenso y el apoyo favorable de todos los grupos para que, una vez aprobemos y definitivamente podamos remitir para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento y publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia y en la página, en el portal de transparencia de nuestro ayuntamiento, para que pueda entrar en vigor y poder otorgar a la mayor brevedad posible esa licencia de obras de construcción con la que ya estamos también coordinados con la promotora para que en el momento que sea posible se pueda decretar. Nada más en mi primera intervención. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su portavoz. Buenas tardes. Pues
Como muy bien han dicho mis antecesores, este punto consiste en la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela situada en la avenida de las Marismas número 3, de unos 5.200 metros cuadrados. Vuelvo a hacer un pequeño resumen para que quede más claro. El 6 de abril de este año se presenta el estudio de detalle de dicha parcela para hacer una serie de modificaciones en los terrenos destinados a viviendas de protección oficial, en concreto 28. Para nuevas alineaciones, rasantes, modificaciones en el trazado de las calles que delimitan las parcelas pertenecientes al viario interior y ajustándose, por supuesto, al PGO. El 2 de junio se emite un informe técnico favorable donde dice que dicho estudio se ajusta a la normativa, al PGO actualmente vigente, que bueno, de fecha por recordar que es del 4 de abril de 2008. Al día siguiente se emite el informe técnico de medio ambiente, muy importante, que dice que el estudio de detalle no necesita de evaluación ambiental estratégica. Se aprueba a posteriori el 6 de junio por decreto de alcaldía y el 20 de junio se publica en el BOJA sin haberse presentado alegaciones en el periodo adecuado. Nos ha sido enviada la documentación muy completa, muy técnica, y bueno, por añadir que incluye una memoria general con los datos de los promotores y proyectistas principales. El objeto del estudio de detalle es simplemente hacer las modificaciones, como se ha dicho, en los terrenos para la construcción de las VPO. Los antecedentes de actuación, el ámbito donde se indican las dimensiones y la descripción. Los datos jurídicos y urbanísticos, la justificación de la propuesta de ordenación, normativa urbanística aplicada, todos los planos referidos a esta modificación de los terrenos. Vamos, un dossier bastante amplio y bien detallado. Y bien, pues teniendo en cuenta que es un proceso administrativo necesario y que tiene todos los informes técnicos favorables, a los que nos agradecemos, nos unimos al agradecimiento de su trabajo. Pues, y más que es para la construcción de viviendas de protección oficial, como viene siendo nuestra línea y no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Con su permiso, señor alcalde, voy a asumir la portavocía de mi grupo en este punto. Buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes a todos los espectadores. Coincido con el proponente en lo beneficioso de la propuesta. El hecho de que tengamos la noticia de que se van a construir 28 viviendas en los Palacios de Villafranca de VPO, pues coincido con que es una buena noticia. Una buena noticia en un municipio en el que existen pocas viviendas, tanto en el régimen de venta como en el régimen de alquiler. Entonces coincido con usted en que bienvenido sea. ¿Y esto qué demuestra? Esa coincidencia en que la construcción de viviendas es beneficioso para el pueblo. Bueno, pues demuestra dos cosas. La primera, que el urbanismo es un motor económico. El urbanismo es un motor económico y un motor social. Primero, satisface las necesidades de vivienda de todos los vecinos de los Palacios de Villafranca y supone también un desarrollo económico en cuanto a empleo, en cuanto a proveedores y demás. Por eso tenemos que plantearnos en un futuro de que esto no sea una excepción, sino que esta sea la regla general. Que por la iniciativa privada, pues, se desarrolle un urbanismo mucho más dinámico en los Palacios de Villafranca. Como bien dice el señor proponente, pues bueno, se nos trae a pleno la aprobación definitiva de este estudio de detalle de la parcela de Avenida de las Marismas número 3. El estudio de detalle, como ha explicado el señor delegado, pues es un plan urbanístico en suelo urbano reducido a la ordenación de volúmenes edificatorios y fijación de alineaciones. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir varias cosas. En primer lugar, pues bueno, que se trata de un instrumento administrativo de planeamiento urbanístico derivado, ejecutivo y no obligatorio. No obligatorio, pero necesario. ¿Por qué? Porque la parcela no está definida. Entonces, pues hay que definirla. Segunda, que está supeditada a una norma superior, como en este caso es el Plan General de Ordenación Urbana de los Palacios de Villafranca. Y en tercer lugar, y aquí es donde encajamos la propuesta que se nos trae, que su principal objetivo es completar o reajustar todas esas alineaciones y rasantes, repartir la edificabilidad en una parcela concreta y concretar condiciones estéticas de la edificación, con sus soportes viales, sus vuelos y demás. Jurídicamente, pues bueno,
Ya se ha hablado del decreto de alcaldía, que se aprueba inicialmente. El trámite de información pública en el que también se ha puesto de manifiesto de que no ha habido ningún tipo de delegación y, por tanto, se trae a pleno para su aprobación definitiva. Como decía al inicio de mi exposición, este estudio de detalle está supeditado a esta norma general, que es el Plan General de Ordenación Urbana. Así se recoge concretamente en la memoria general del proyecto en el punto 1.2. La parcela en cuestión se encuentra clasificada suelo urbano consolidado, como ha dicho el señor delegado, pero sin que el PEGO lo defina, estableciéndose únicamente en el PEGO dónde está, o sea, su ubicación y cuál es su medición. ¿Qué se pretende con este estudio de detalle? Ya lo ha adelantado tanto el señor proponente como mi antecesora, realizar una ordenación más acorde con las necesidades del pueblo. Aquí podemos reordenar aquella zona dotando de mayor aparcamiento a la misma, ampliando el acerado y esos aparcamientos que se quitan del acerado, pues incluirlos dentro de esta parcela. Se establece también una buena comunicación entre los viarios interiores de la parcela con el exterior. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque se le da mucha más movilidad y fluidez al tráfico de la zona. Y se descongestiona la zona de la Avenida de las Marismas de ese exceso de tráfico. En definitiva, nos parece una buena noticia, una buena propuesta y, evidentemente, vamos a votar favorablemente. Por último, señalar solamente que ha indicado el señor delegado y mi antecesora que, evidentemente, como no puede ser de esta forma, esta norma inferior está supeditada al PEGO. El estudio comparativo, la superficie total de parcela permanece invariable, la superficie neta de ocupación permanece invariable, la superficie de espacios libres permanece invariable, igual que la edificabilidad y la calificación de uso global. Como digo, vamos a votar favorable a esta propuesta y nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted también. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, a los asistentes en el Pleno y a los vecinos que ven el Pleno a través de la televisión municipal. Bueno, pues en este punto venimos a aprobar, como bien se ha explicado anteriormente, y se agradecen los detalles y las explicaciones técnicas, este estudio de detalle que lo que viene es a cumplir plazos, tiempos, pasos para que se construya en una de las parcelas del antiguo Palenque pues un total de 28 viviendas de VPO, que además la va a construir un constructor local de nuestro pueblo, conocido constructor local, Servicios y Suministros Santa Lucía, y que, bueno, si hoy se aprueba, como parece que vamos a hacer, y ya les adelanto que también la posición del Grupo Socialista en este punto va a ser a favor, pues pronto veremos cómo se empiezan a construir 28 VPO de promoción privada en nuestro municipio. Gracias, como decimos, a este proyecto de un constructor de nuestro pueblo. Claro que hay que agradecerle todo el trabajo que han hecho desde los servicios municipales y también el trabajo que está haciendo los autores del proyecto y la constructora, porque nosotros entendemos que en nuestro pueblo hace falta vivienda. Ya se ha mencionado anteriormente que es complicado encontrar en nuestro pueblo viviendas a la venta y viviendas para el alquiler, y que se está convirtiendo para muchos jóvenes y para muchas familias en una problemática. Y entendemos que dando pasos como el que hoy vamos a aprobar aquí, pues se irán solucionando más poco a poco de lo que desearíamos estas necesidades, porque, bueno, esperemos que lo antes posible estén disponibles estas 28 VPO, pero tampoco va a ser de hoy para mañana. Y yo he puntualizado dos cosas. Primero, seguimos teniendo necesidades de vivienda en nuestro municipio. Segundo, esto es una promoción privada que se va a desarrollar. Y tercero, hay un alto requerimiento por parte de vecinos de VPO, de casas de VPO. Yo me he podido interesar. Hay un registro municipal de solicitantes de VPO en alquiler para compra y con alquiler con opción a compra.
Pues en una de ellas, por ejemplo, la que más espera la gente, la opción de compra, hay un total de 700 familias, personas apuntadas de nuestro municipio. Este listado se renueva o se actualiza, digamos que cada 3 años, la persona que ha solicitado o que se ha registrado, si a los 3 años no actualiza ese requerimiento, esa necesidad, pues sale de ese listado. O sea, he dicho 700. Eso da idea de lo necesario que sería en nuestro pueblo que se acelerara lo antes posible la construcción primero y luego la disponibilidad de VPO y de vivienda para completar, hacerle frente a esas necesidades que solo con ese dato que yo he dicho, solo con ese registro podemos ver que es una importante necesidad para nuestro pueblo y sobre todo para muchos jóvenes y familias medias que ven en las VPO la opción más fácil de tener una vivienda digna y a la que puedan afrontar también el pago. Creo que todo eso son cuestiones con suficiente peso para que, como creo que va a ocurrir, todos los grupos municipales votemos a favor de esta medida y vuelvo a decir, agradeciéndole el trabajo a los servicios del Ayuntamiento y también a esta empresa que apuesta nuevamente por su pueblo y por ofrecer este tipo de vivienda a nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Por parte del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda tiene la palabra su portavoz. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, en este primer turno pues voy a ser breve. En primer lugar, evidentemente, alegrarme, ¿no?, y agradecer el posicionamiento, en este caso favorable, anunciado por los distintos grupos municipales. Lo decía en la exposición de la propuesta, que creo que es una noticia muy positiva y muy importante para nuestro pueblo y que en este caso pues se debe dar este consenso y este apoyo por unanimidad desde este plenario para facilitar, como decía anteriormente, una vez que entre en vigor este nuevo estudio de detalle, pues la ordenación de manera cohesionada de esta parcela situada en Avenida de las Marismas y, evidentemente, lo más importante, pues facilitar la construcción de estas 28 nuevas viviendas de protección oficial. Es cierto que hemos coincidido todos en la importancia, en el agradecimiento a la apuesta y a la inversión en este caso de la promotora o de la empresa local que sigue invirtiendo en nuestro pueblo como tantas otras, pero también es cierto que no nos extraña porque estamos acostumbrados, pero siempre, en este caso ha sido el portavoz del Grupo Socialista, por mucho que es una noticia muy positiva y que viene precisamente para aprobarse y para dar respuesta a esa demanda de viviendas que tiene nuestro pueblo, pues intenta buscarle la parte negativa, resaltar que se está dando respuesta con esta propuesta, pero muy poco a poco, sin tener en cuenta pues otra serie de iniciativas y de propuestas, tanto de nivel privado o a nivel privado como de apuesta municipal o de gestión municipal que venimos desarrollando desde hace años y durante muchos años para precisamente dar respuesta y solución a este problema de la falta de vivienda y falta de suelo, no solo para vivienda, sino también para suelo industrial. Y entonces me va a permitir que les recuerde toda la gestión que llevamos durante estos años para recuperar decenas de miles de metros cuadrados de suelo urbano para la construcción, que otros gobiernos perdieron y que llevamos años gestionando para su recuperación y ya se están empezando a poner en carga para posibilitar esa construcción de vivienda, o cómo hemos desbloqueado un sector urbanístico que llevaba más de 2 décadas paralizado desde los años 80, como es el sector del Sub-6, en la barriada del Horcajo, y que gracias a nuestra intervención y colaboración con los promotores y con la Junta de Compensación, pues hoy solamente hay que ir, darse una vuelta por allí y comprobar cómo ya se están construyendo las primeras de las 400 viviendas que tiene prevista el planeamiento, en este caso, para ese sector. Hablaba también que es necesaria pues, la promoción pública de viviendas de protección oficial, pero si es que nos encontramos un pueblo sin patrimonio, sin suelo, endeudado y sin posibilidad de poder desarrollar estas viviendas. Precisamente por eso hay que poner en valor estas gestiones que venimos desarrollando durante los últimos años y también estas gestiones en colaboración con diferentes
empresas y promotoras privadas de nuestro pueblo para la construcción de viviendas, como se ha hecho con varias promociones en la barriada junto a la Torre del Agua, como se ha hecho en la Avenida de Reales Alcázares, como se ha hecho recientemente en Avenida de los Manchoneros, como lo que he mencionado del desbloqueo del nuevo sector urbanístico del SU6, la recuperación de terreno en la antigua feria, en el Trobar o en Chapatales, recuperando también 50 viviendas de protección oficial que están al 70% en su construcción, o como vamos a posibilitar, después de meses, como he dicho anteriormente, trabajando y coordinándonos con estas empresas de nuestro pueblo, pues que se definan los parámetros para la ordenación de esta parcela, en la parcela que todos conocemos porque era donde estaba situado el antiguo Palenque, y para que más pronto que tarde pues se construyan estas 28 nuevas viviendas de protección oficial. Y eso es lo importante y es lo positivo y es con lo que nos debemos de quedar, y con el voto afirmativo y el apoyo de todos los grupos en nuestro pleno para que así sea. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su portavoz. Sí, gracias de nuevo. Bueno, yo voy a ser muy breve también y me desmarco de cualquier tipo de polémica. Simplemente reiterar nuestro voto a favor. Sabemos la importancia que tiene la construcción de viviendas de protección oficial. Hace muchísima falta. Somos un pueblo joven y estamos muy contentos de estar aprobando este punto. Es que aquellas familias que tienen las rentas más bajas, pues se van y se acojan a las condiciones, por supuesto, van a poder adquirir viviendas a un precio más asequible que en el mercado libre. Entonces, es que nos alegramos infinito y por supuestísimo que vamos a votar a favor a esta propuesta y a todas las que sean beneficiosas para el pueblo. Gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Al igual que mi compañera, voy a ser muy breve. Destacar, como dije en mi primera intervención, el carácter social de lo que vamos a aprobar. Se van a cubrir las necesidades de vivienda de 28 familias. Destacar también el carácter económico, que, como digo, tiene el urbanismo. E instar al equipo de gobierno, a este y al futuro que venga, que esperemos que seamos nosotros, pues que a la vista de lo que tenemos, a la vista de todas estas parcelas que se han recuperado y de todo ese filón urbanístico que tenemos, que como bien ha dicho el señor delegado, pues bueno, se ha recuperado después de 12 años de ese pasado, se apueste realmente por el urbanismo, pero se apueste con convencimiento, se apueste de manera decidida, o sea, que no vayamos siempre por detrás de las cosas, que no vayamos parcheando, sino que se apueste y tengamos el concepto de que el urbanismo es motor económico, el urbanismo es política social y que el pueblo, con una buena gestión y una ambición ambiciosa en el asunto urbanístico, se desarrollará muchísimo más de lo que podamos pensar. Reiterar mi voto afirmativo a esta propuesta y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. A ver, sin acritud. Esto es como defender que tu equipo de fútbol es mejor y yo veo el mío de otra manera y el tuyo de otra manera. Y la realidad que intentamos transmitir aquí, ¿vale? Pero ¿cuál es nuestro punto de vista? Por ejemplo, mira, dice, hemos recuperado las casas de Chapatales que estaban a construir al 70%. Vale, pues al 70% estaban las casas por construir, lleváis 11 años gobernando y todavía siguen igual. Es que es otra manera de verlo, evidentemente. Es que el SU6 allí del Horcajo está... ¿El SU6 de qué año era el PGO del SU6? Del 86, creo recordar. ¿Y eso es lo que habéis puesto en marcha en urbanismo en 11 años? Pues ¿qué? Pues mirad, hemos recuperado suelo para la construcción. Dos cosas con respecto al suelo. El suelo se podía haber recuperado desde el 5º año en el que no se hubieran construido viviendas VPO en esos suelos. Se ha tardado muchísimo más. Y otra cosa que se obvia y no nos acordamos nunca es que buena parte de ese suelo nos ha costado 1.200.000 euros que este ayuntamiento le ha pagado a un fondo buitre. ¿Veis cómo es quizá la misma realidad, pero desde nuestra perspectiva, con una gestión deficitaria? Y tanto verdad es que habéis recuperado suelo, como que se ha ido tarde
y que ha costado 1.200.000 euros. Tan verdad es lo de las casas de Chapatales como que estamos en septiembre de 2022 y si damos una vuelta por Chapatales, las casas están igual. Y si la explicación a todo esto va a volver a ser el pasado, la herencia, lo que nos encontramos, que eso hace ya más de una década, pues si estamos siempre ahí, ¿qué nos depara el futuro? El futuro lo que nos depara es cosas muy tardías, cosas muy lentas y, gracias a Dios, tenemos promociones privadas. Y otra realidad, no fue este grupo municipal ni este portavoz el que prometió 400 viviendas de VPO para esta legislatura a la que le quedan meses y no se ha puesto ni una piedra para esas casas. No, ni lo prometimos nosotros ni tampoco obligamos. Así que alguien se tiene que hacer cargo de esa falta de gestión. No, nosotros hemos dado pasos adelante. Pues claro, pero es que son 11 años de gobierno y con un ayuntamiento y un municipio y un pueblo con un potencial como el que tiene Los Palacios, como para no avanzar. Si comparamos el avance de Los Palacios con el avance de poblaciones cercanas, ahí la manta no nos tapa, ¿eh? No nos tapa todo. O se nos queda la cabeza o los pies al descubierto. O a lo mejor se nos queda hasta un poquito más de los pies al descubierto. Y volviendo al punto, porque quería dejar esto claro, porque parece que la realidad solo hay una forma de verla, y en este pueblo habrá 38.500 y pico realidades de verla, como una por cada vecino. Nosotros, este punto, estamos muy a favor de encontrarnos y de que se trabaje y de que se pueda poner en marcha y en carga 28 viviendas de VPO. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los que han participado hasta este momento en ese proceso y lo que queda para ello, porque entendemos que eso beneficiará a nuestro pueblo y a muchas familias que están deseando poder acceder a una vivienda de protección oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a finalizar yo este punto por la importancia que tiene y con dos cuestiones. Primero, agradeciéndole a los grupos Alternativa Local y Popular y también al socialista el voto a favor, pero no tanto hacia el Grupo Socialista el tono, porque ni siquiera cuando hay cosas positivas son ustedes capaces de ver lo positivo y lo importante y alegrarse. Y no es que haya maneras distintas de ver las cosas, señor Valverde, es que hay un refrán que dice que la verdad es la que es, aunque se diga al revés. Usted lo que tiene es maneras distintas de liar las cosas. Y si usted quiere, yo le recuerdo rápidamente, pues dice usted que han estado 11 años, llevan 11 años gobernando, 11 años sacando el pueblo de la ruina donde la dejó su partido. Es que hasta el inicio de esta legislatura no terminamos de pagar las trampas con la Seguridad Social. Más de 8 años pagando trampas con la Seguridad Social, con Hacienda. En este mandato hemos terminado de pagar las deudas con la Junta de Andalucía, con Mancomunidad, con muchos organismos. Hoy nuestro ayuntamiento está al día con esos organismos públicos, ya por fin conseguimos pagar la nómina, bajamos todos los años la deuda, pero hay una cuestión que es importante y que usted, por mucho que intente ocultarla, pues no lo va a conseguir. Y es que como consecuencia de la enorme deuda que dejó su partido, en el que usted ha aprendido, lógicamente, pues el desarrollo de la política de la manera que lo enseñan en su partido, pues como consecuencia de eso, nuestro ayuntamiento tiene un plan de ajuste y, por ejemplo, no puede pedir préstamos a largo plazo para financiar inversiones. Esos préstamos son con los que algunos ayuntamientos pues pueden promover viviendas públicas, cosa que nosotros no tenemos. Si no hubieseis dejado arrasada Idelpa en concurso de acreedores, embargada por todos los sitios, pues seguramente hoy hubiese una empresa pública para poder promover viviendas de promoción oficial. Si no hubiese embargado todos los terrenos públicos que tenía este ayuntamiento, pues seguramente nosotros no hubiésemos tenido que hacer un esfuerzo para recuperarlo. Pero no olvide usted, hombre, no confunda más,
con lo de que este ayuntamiento ha tenido que pagar 1.200.000 euros. 1.200.000 euros para recuperar terrenos que valían 12 y para quitar 11,5 millones de euros de hipoteca que su partido aprobó en este pleno. Hipotecas con las que se garantizaban con los terrenos que perdió este ayuntamiento por la gestión de su partido. Eso no es que haya distintas maneras de ver la realidad, es que esa es la pura realidad de la gestión de su partido y del lastre tan grande que ha dejado este ayuntamiento, y que eso no es el pasado, es que esa deuda pesa hoy. ¿Usted qué se cree? ¿Que los préstamos, porque hayan pasado 11 años de gobierno, desaparecen y se pagan solos? ¿Usted cree que la deuda que hemos pagado durante todos estos años los palaciegos y palaciegas desaparecen, esas deudas desaparecen solas y no condicionan la gestión de un ayuntamiento? Pues claro que gestionan enormemente. 24 años tuvo el Partido Socialista para urbanizar el SUS-6 en el Llano del Horcajo, 24 años. Y nosotros, en los 11 años que usted menciona, hemos tenido que mediar con los propietarios por los enfrentamientos que promovió su partido. Enfrentamientos durísimos. Y ahí está, urbanizadas y construyéndose ya las primeras viviendas. Y se construirán pues las 400 que tiene capacidad en ese sector. Los terrenos que hemos recuperado en la feria, nosotros no hemos prometido que se iban a construir 400 viviendas en este mandato. No, hombre, no confunda usted, no líe más. En ese sector entran 400 viviendas y se construirán cuando se puedan ir construyendo, cuando se vayan promoviendo. ¿Y usted sabe lo que estamos haciendo nosotros? Poner en valor esas parcelas para que se construyan de la única manera que podemos, ya que la promoción pública pues la tenemos vetada por no poder pedir préstamos. Y dicho esto, yo creo que usted lo que debería hacer es alegrarse. Pero yo sé que les da coraje que una parcela, que por cierto, su partido fue el que la malvendió, la parcela del antiguo Palenque, que muchos mayores de nuestro pueblo lo saben perfectamente. Malvendió primero una parte a una empresa de por ahí vinculada a los intereses que conocía entonces el gobierno municipal. Y la otra la vendió desde Idelpa. Pues hoy esa parcela se va a reordenar urbanísticamente. Se van a construir 28 viviendas de promoción oficial para los vecinos de nuestro pueblo. Y eso es lo que debería alegrarnos a todos. Yo sé que a vosotros no os alegra que se construyan viviendas. Ya se lo ha dicho el delegado. Se ha reordenado toda la parcela del depósito del agua. ¿También va a decir que no se han construido ahí viviendas para los palaciegos? ¿No se han construido ahí viviendas? ¿No se han construido viviendas en la avenida Reales Alcázares? Tampoco se han construido ahí. Tampoco los palacios siguen. Si eso está en el Instituto de Estadística, cómo crece el número de viviendas, cómo se van rellenando las distintas parcelas en las barriadas que están urbanizadas. Pero es que su partido dejó un pueblo no solo sin suelo público, sino además con un pegó bloqueado, sin ni un solo plan parcial adelante urbanizado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, darle la importancia que tiene al urbanismo, a la gestión urbanística, ganando suelos para la construcción de viviendas y además gestionando para desbloquear ese plan de ordenación y que nos permita pensar a futuro. Pero nadie corre más que el tiempo, nadie, todo tiene su proceso. Durante estos primeros años hemos estado preocupados por evitar que el barco se hundiese, y lo sabemos bien los palaciegos y palaciegas. Y ahora empezamos a desarrollar, hemos avanzado en infraestructura, no tenemos suelo industrial, ahí estamos en marcha con un gran parque empresarial de promoción privada. ¿Es malo que la empresa privada invierta en un pueblo para desarrollarlo, para generar empleo? Es bueno, ¿no? O yo creo que nos alegramos todos. ¿Es malo que una empresa de los palacios invierta o vaya a invertir 2 millones de euros en construir 28 viviendas y en reordenar urbanísticamente una parcela en un sitio estratégico como es la entrada sur de los palacios? Yo creo que es bueno. Pues de eso es de lo que nos tenemos que alegrar, aunque a algún grupo le dé coraje que esas gestiones pues la haga el gobierno municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Pues agárrese, porque vienen curvas, vienen muchos más proyectos, porque estamos con muchas ganas, hay mucha iniciativa privada y hay mucha capacidad de gestión en el gobierno municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, para no hacer precisamente lo que hicieron ustedes, bloquear y arruinar un pueblo. Nada más, y no habiendo más palabras, procedemos por tanto a la votación. Voto a favor, se aprueba por unanimidad, señor secretario, y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto cuarto es la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular sobre luchar contra la ocupación ilegal
y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Vista la propuesta presentada por el señor concejal don Rafael Joaquín Ruiz Guzmán en su calidad de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, cuya exposición de motivos intento resumir algo, en los últimos años ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilio, según datos del Ministerio del Interior. La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. La ocupación, en efecto, es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegítima e ilegal en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho. El Código Penal contiene, en primer lugar, el delito de usurpación en el artículo 245 como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupación. La vivienda se protege en la vía civil a través de los procesos sumarios de protección del derecho real inscrito o del desahucio por precario, la defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda, que se contiene en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue modificada por la Ley 5/2018 con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el ejercicio del interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona física que sea propietario o poseedor legítimo por otro título, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en la que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sea constitutiva de infracción penal. Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho de la vivienda. Pero además de las medidas legales y asistentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y además ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas. No se entiende únicamente perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales, a veces por ruptura de las normas de régimen interno, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí conviven con títulos jurídicos. En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea flagrante delito y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. La recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares, así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas, así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de la vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. A un ocupa no se le desahucia, se le desaloja y al vulnerable se le protege sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos. Por ello, el Grupo Popular propone la adopción de los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca insta al Gobierno de la Nación a que proceda a, primero, modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmuebles, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. Segundo,
Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble, con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. Tercero, modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Cuarto, incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, Ley de Bases, para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello. Quinto, modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas. Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Justicia, a la ministra de Transporte, Movilidad y Hacienda Urbana, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la FEM. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular para la exposición de la propuesta. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal del Partido Popular de los Palacios de Villafranca presenta una propuesta bastante ambiciosa. Una propuesta bastante ambiciosa para atajar un problema realmente grave. Algunos pueden pensar que es una propuesta populista, demagoga, una propuesta oportunista, pero yo creo que la ciudadanía tiene el convencimiento de que no es así, de que este problema es un problema real, es un problema grave, no solamente en todo el territorio nacional, sino en Andalucía y particularmente también en nuestro pueblo, Los Palacios y Villafranca. Hemos visto cómo en los últimos años pues las ocupaciones ilegales de viviendas y todos aquellos delitos relacionados con estas ocupaciones han ido aumentando de manera llamativa y de manera alarmante. Tirando de estadísticas, puesto que el rigor de esta propuesta requiere de una fundamentación estadística, desde el año 2015 hasta el año 2019, en España, la ocupación ilegal de vivienda y todos aquellos delitos relacionados con esta ocupación, como puede ser la defraudación de fluido público, la defraudación de suministro eléctrico y demás, ha crecido un 40% en 5 años. Eso hablamos a nivel nacional. A nivel autonómico, decir que Andalucía, después de Cataluña, es la segunda comunidad autónoma en número de ocupaciones ilegales. Y a nivel de los palacios, y esto lo dice la Secretaría de Estado de Seguridad, los delitos contra la propiedad privada, los delitos contra los domicilios, han aumentado de media en el primer trimestre del año 2022 un 124,52%. Secretaría de Estado de Seguridad. Robo con fuerzas en domicilio, establecimiento de estas instalaciones, robos con fuerzas en domicilio, delitos derivados, muchos de la ocupación de viviendas. Por eso no creo que debamos esconder la cabeza y, como alguno pretenderá, decir, no es un problema de nuestro pueblo. Es un problema del territorio nacional, de la comunidad autónoma, de la provincia de Sevilla y de nuestro pueblo. Sino que se pasen por Avenida del Horcajo, no digo el número por protección de datos, sino que se pasen por Avenida de Sevilla y por muchos otros lugares de nuestra localidad. Como digo, una verdadera barbaridad. Un problema que necesita una solución contundente. Y una verdadera barbaridad y un problema que se ve agravado en la medida en que nuestro pueblo precisamente no está sobrado de fuerzas de orden público.
Por ejemplo, la policía local, por las circunstancias que sea, pues no cumple la ratio que exigen todos los organismos públicos. En definitiva, pues, aunque no queramos verlo, no es un problema de otros, no es un problema del pasado, es un problema nuestro y es un problema de presente y será un problema de futuro si no adoptamos medidas contundentes. Evidentemente, existe una legislación actual para intentar evitar todo esto que estamos sufriendo. El señor secretario la ha detallado. Existe una legislación punitiva. La legislación punitiva, como todos conocemos, pues bueno, intenta disuadir del delito. Pero evidentemente no está ocurriendo esto con lo que establece el artículo 245 del Código Penal. También es cierto que desde el 2015 hasta el 2019 en la Ley de Enjuiciamiento Civil se han hecho unos pequeños retoques en los juicios verbales en las que a través de procedimientos sumarios pues bueno, se ha intentado agilizar los procesos, pero en definitiva nada de nada. En definitiva, el que se ha metido en juzgado sabe lo que eso ha significado y cuantitativamente pues no ha significado nada porque las estadísticas evidentemente no se han bajado. Administrativamente, pues bueno, una multita administrativamente a quien ocupa una vivienda ilegal, ilegalmente le cae una sanción leve. O sea, prácticamente es reírles las gracias. Como digo, existe un marco normativo, pero un marco normativo a todas luces insuficiente. Por eso creemos que nuestro ordenamiento jurídico debe ser adaptado. Evidentemente no es una competencia que nos corresponda a nosotros, es una competencia del Estado, de las comunidades autónomas. Pero algo tenemos que hacer, o por lo menos algo tenemos que pedir que hagan quien tiene la sartén por el mango. De otra parte, hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de propiedad privada, de lo que dice el artículo 33.1 de la Constitución española, no, estamos hablando también de convivencia vecinal. Todo este acervo legislativo que he indicado se olvida totalmente de las comunidades de propietarios. O sea, las comunidades de propietarios con la legislación actual están totalmente desprotegidas. Y un ocupa en una comunidad de propietarios es un verdadero problema. Altera la convivencia vecinal, crispa la convivencia vecinal y comete otro tipo de delitos. Como he dicho, la defraudación de suministro eléctrico, defraudación de agua y demás. Entonces, como digo, es un problema grave, es un problema que tenemos que solucionar y alguna vez hay que empezar. En definitiva, como digo, se trata de una propuesta que presentamos para asegurar que el desalojo sea inmediato, o sea, que el problema se ataje de raíz y en un plazo máximo de 24 horas, si no se está en una perpetración de delito o si la policía acude y el delito se está perpetrando de manera inmediata por parte de la policía, como existe en muchísimos países de Europa, sin que se precise la intervención judicial. Hay que deslindar claramente lo que son ocupaciones ilegales y situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda. A un ocupa se le denuncia y se le desaloja, y a un vulnerable se le protege. Pero eso sí, sin que el Estado, con su legislación, como digo, ahora mismo insuficiente, traslade ese problema a la ciudadanía. Nada más y muchas gracias en mi exposición. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su portavoz. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Nosotros, como personas empáticas, con sentimientos, sensibles que somos, nos tenemos que poner en el lugar de las dos partes. Una, el propietario, que con mucho esfuerzo paga su letra, paga sus recibos, paga su IBI, el temido IBI, que nos va a llegar ahora a todos, o ya nos ha llegado, y se le meten en su casa. Es que es algo muy duro. Da igual que sea primera vivienda, segunda vivienda, que sea adquirida por el propietario, que sea heredada, da igual. No se tiene que consentir que se metan en la casa de uno y que no se pueda hacer nada. Pero por el otro lado, no todos son mafias, ni todos son delincuentes. Y hablamos con propiedad porque, por desgracia, pues tenemos casos cercanos, que familias con hijos que le han tenido que pegar una pata a una casa por no dormir en la calle.
por circunstancias de vida. No estamos hablando de delincuentes ni mucho menos. Simplemente pues, personas que han perdido su trabajo, que han perdido su vivienda y que se ven en la obligación de proteger a su hijo, sea como sea. Cualquiera de nosotros yo creo que haríamos exactamente lo mismo, por lo menos yo. Y está claro que lo que hay que hacer es proteger a todas las personas vulnerables, tanto a quien se queda sin su casa teniendo que pagar y que le violan la intimidad y que no puede hacer nada, como a quien no ve otra salida, que está desesperado y le pega una patada a la puerta y se mete en una vivienda. Es que solo hay que ponerse en el lugar de ambos casos, insisto, y los dos casos los he tenido muy cerca. Ambas situaciones son muy injustas y está claro que no son nada fáciles. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en definitiva tenemos aquí una propuesta del Partido Popular sobre la temática de la ocupación de vivienda, de los ocupas. Sin embargo, empezar con la presentación de la propuesta y ya le une a que es una propuesta ambiciosa, pero luego inmediatamente ya la presenta el propio proponente como demagoga y oportunista, que es como un pero a su presentación inicial, porque dice que se puede pensar de ella. Bueno, pues si ya tú mismo estás presentando tu propia propuesta, ¿cómo lo vais a entender de esta manera? Creo que ya nos da a todos una señal muy clara de hacia dónde va esa propuesta. Y no es que lo diga yo solo, sino que así es la propia presentación del proponente. Que todo mi respeto por el trabajo realizado y porque sé que también profesionalmente puede estar muy atento a este tipo de temáticas. Pero igual, también en su presentación, ha dicho por 2 veces y con 2 intenciones diferentes que no es competencia del ayuntamiento o que no es competencia de nosotros. Vaya. Entonces tenemos una propuesta que puede ser demagoga y oportunista, o la podemos entender así, y luego también que no es competencia de nosotros, porque va sobre una modificación legislativa que no corresponde a los ayuntamientos. Entonces, ya presentando así la propuesta, ya vemos que tiene telita. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con que no es competencia del ayuntamiento. Esto es una modificación legislativa en la que está trabajando el Gobierno, hay mucho debate en el Congreso, entre los partidos de Gobierno, los partidos de la oposición, y, como todo ese proceso, también tuvo un plazo para la presentación de enmiendas. Este proyecto, este proceso, tuvo hasta 9 ampliaciones de tiempo para presentar enmiendas. Y terminó, el último, creo que terminó el 27 de abril. Por lo tanto, incluso no siendo competencia de este ayuntamiento, si quisiéramos decir algo, hubiera sido efectivo si lo hubiéramos hecho en el tiempo correspondiente a las enmiendas y no presentarla ahora, en septiembre, en el Ayuntamiento de Los Palacios. Entonces, eso a nosotros pues nos dice pues que posiblemente sea más la presentación de esta propuesta una línea de querer aprovecharse de una temática pues que es delicada, una temática que cuando afecta a una familia por ambos sentidos, tanto al que le ocupan la casa como al que tiene que ocupar una casa, pues es una situación muy delicada, que socialmente también genera mucho ruido, que no es sencillo tampoco para la administración municipal, que nosotros lo entendemos, pero a nuestro parecer no vamos a entrar
en toda la parcela legislativa, simplemente porque este debate se está teniendo en el Congreso de los Diputados y aquí a los Palacios llega a un entorno, el Pleno Municipal, al que no le corresponde, no es competencia, lo hace además a destiempo. A destiempo. Entonces creo que eso queda claro y en la comisión, recuerdo que en la comisión creía yo que pregunté por datos, por si había datos concretos en los Palacios. Se dijo que se iba a presentar datos concretos exhaustivos de los Palacios. Se ha dado datos, pero los datos son los que podemos conocer nosotros por el día a día y por el contacto de los vecinos, que al final, pues, todos estamos por aquí, todos sabemos, pues me comenta un vecino que al lado suya, que arriba suya, que tal, que esta familia. Entonces, no han sido los datos que tampoco esperábamos. Y como todavía hay varias otras tomas de palabra, esperamos que esos datos más concretos se puedan ofrecer y así nos quede a todos claro cuál es la situación real de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Y termino ya, porque sí, al final de la presentación se ha hablado un poco de la vulnerabilidad, de la posible vulnerabilidad de las familias que pueden verse obligadas a realizar una ocupación. Sin embargo, se ha dicho muy al final, y a nosotros echamos en falta en esta propuesta un mayor calado social, de trabajo social, de amparo a las familias que la vulnerabilidad económica social le puede llevar al caso no deseado de ocupar una casa y de ofrecer alternativas para que eso no suceda, que desde el punto de vista del Partido Socialista es la línea en la que hay que trabajar este tipo de ordenación, de legislación, a la par que dotar a todo el sistema jurídico de más herramientas, de un proceso mucho más ligero y ágil para el tratamiento de estos problemas y también para evitar las ocupaciones ilegales, que por reducir mucho, para que todo el mundo se entere, es hacia donde va la línea del Partido Socialista. Y nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero que desde el Grupo de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, tenemos que decir, y más importante respecto a la propuesta que nos presenta el Grupo Popular en este caso, es que tenemos que dejar claro que nosotros estamos totalmente en contra de que se ocupen las viviendas, sean primera residencia, segunda, de que se ocupe ninguna casa de nadie. Parece de sentido común, pero es importante que eso lo dejemos claro. Creo que en eso nadie puede estar en contra y que tenemos que coincidir. Al igual que quería exponer unas cuestiones previas antes de entrar en el contenido de las propuestas, pero que en este caso voy a ser breve porque coincido con la exposición de mis dos predecesores, en este caso en el debate. Es cierto que se trata de una temática delicada por las diferentes situaciones personales que nos podamos encontrar y, como bien ha dicho la portavoz, en este caso del Grupo de Alternativa Local, pues que hay que ponerse en el lugar de todas las situaciones, con casos puntuales, porque evidentemente tampoco se trata de poder generalizar y decir que todo el mundo que por una causa o por otra ha tenido que realizar una ocupación, especialmente la familia en una determinada época o hace unos años, donde fue incluso mucho más grave que en la actualidad, pues no todos son mafias ni delincuentes, son familias o fueron familias, en este caso trabajadores, pues que no pudieron correr con el pago de su hipoteca y sufrieron precisamente el desahucio por parte de los bancos de sus viviendas. Luego, en cuanto a la otra cuestión previa, que creo que también se ha dicho algo en el mismo sentido o relacionado,
Decir que tenemos conocimiento de que el grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados registró una proposición de ley orgánica que contempla estas mismas medidas que propone la moción el pasado 19 de agosto y, por tanto, en cuanto a procedimiento, ahora mismo corresponde en este caso al Congreso que debata y que vote y decida sobre esta proposición, y ni siquiera al Gobierno directamente, cuando en la moción, lo digo porque la moción se insta directamente al Gobierno, lo digo por el procedimiento y por los tiempos que están establecidos. También es verdad que en febrero del 21 se presentó una proposición, no sé si igual o muy parecida en cuanto al contenido, y el Congreso de los Diputados pues la rechazó. Luego, entrando ya en el contenido de las propuestas, varias consideraciones. En el primer punto de acuerdo, donde se propone modificar la Ley Orgánica de 1995 del Código Penal, se dice que se quiere recuperar el delito de usurpación con penas de entre 3 y 5 años, pero sin especificar qué tipo de penas, si son años de cárcel, de multa, de inhabilitación. Digo, como cuestión para aclarar, en este caso por el ponente en su siguiente intervención. Luego, el segundo punto, lo que se pide es modificar la ley de enjuiciamiento criminal del año 2000, y al final pues se establece o se pide que se proceda al desalojo de la vivienda en 24 horas y se especifica por parte de la policía, sin más. En este caso también creemos que sería más correcto o más oportuno que se pidiera por parte de la fuerza y cuerpos de seguridad, en este caso competente, porque precisamente la competencia en este tipo de actuaciones y otras de seguridad ciudadana pues la tiene la Guardia Civil, y ahí se deja solo establecido por parte de la policía. Otra de las cuestiones que tenía para exponer es que, aparte de las dos normativas de los años 95 y 2000, también se pide modificar la Ley de Propiedad Horizontal, que es del año 1960, y la duda que nos surge es que precisamente posteriormente al año 60, el Partido Popular en este caso, ha estado varios periodos en el Gobierno de España, primero con Aznar y luego con Mariano Rajoy, y no entendemos si con esto se pretende dar solución a esta problemática, porque no se ha llevado a cabo cuando lo ha podido, cuando gobernaba el Partido Popular. Y luego, en cuanto al punto 4, que habla de la inscripción o de impedir la inscripción en el padrón municipal para que no se les atribuya ningún derecho, resumiendo lo que dice el párrafo completo, sí me gustaría aclarar o recordar que el empadronamiento municipal no es más que un trámite burocrático, que en todo caso permite a la persona que se empadrona pues realizar trámites o acceder a derechos elementales como la educación o relacionados con la salud, y que en todo caso no tiene ninguna relevancia jurídica sobre el derecho a la posesión del lugar en el que se está inscribiendo. Es decir, no le repercute ningún derecho jurídicamente sobre el inmueble en el que se está empadronando. Simplemente quería hacer esas cuestiones previas y esas preguntas, y a la espera de que se aclare y se especifique por parte del ponente en la segunda intervención. Nada más. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Con su permiso, señor alcalde, voy a intentar contestar a las distintas cuestiones que me han planteado los distintos portavoces de los grupos municipales. Coincido plenamente con lo que comentaba la portavoz del Grupo ALO y con lo que comentaba el portavoz de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, en que hay que deslindar perfectamente y tener un tratamiento jurídico perfectamente diferenciado de lo que son las ocupaciones ilegales de vivienda de las situaciones de necesidad de vivienda. Disculpe, señor Benítez. Le pido disculpas porque me enajena, porque le tocaba al Grupo Alternativa Local según el orden del ROM. Le pido disculpas por interrumpirle. Como usted me ha dado la palabra. No, sí, en este caso el despiste es mío. Le pido disculpas porque es correcto, el orden le tocaba al Grupo
Alternativa Local. Hablan en el mismo orden. Es que el proponente ha defendido la propuesta, pero ahora se respeta el orden de menor a mayor. Le corresponde al Grupo Alternativa Local. No les he pedido la palabra, por lo tanto no han podido decir nada. Bueno, bromas aparte, les pido disculpas y tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Alternativa Local. Sin problema, muchas gracias. Yo también voy a hacer referencia a nuestra Constitución, que es la mayor ley a seguir, y pone en el título primero de los derechos y deberes fundamentales, capítulo 3, artículo 47, lo he repasado, y leo literalmente: todos los españoles Vamos a ver, disculpe un momento, no ves el orden, me vaya a liar al final. Es que se ha saltado una palabra. Cuando Ha hablado el portavoz. Yo he hecho la exposición, he intervenido, Lleva razón, pues ha sido un despiste mío. Bueno, pues como estamos de manera cordial, ¿cómo quiere que lo solucionemos? ¿Seguimos así? Bueno, pues usted ha hecho su exposición y como exposición ahora le corresponden dos. Exactamente. No, la propuesta la cierra el grupo mayoritario. Sí, ¿Vale? si me permite, señor alcalde. El turno que va a tener ahora el Grupo Popular es su primer turno de palabra una vez hecha su exposición. Y a continuación deberá empezar el segundo turno de palabra para todos desde el menor, que es Aló, y de nuevo lo hará el Grupo Popular. Y acabará el Grupo Mayoritario, es lo que dice nuestro reglamento. Muchas gracias. Debía de haber hablado después de Alternativa Local en su primer turno. Si ya lo ha entendido, lo único que se nos ha colado. Pero se me ha colado a mí. Una cuestión nada más. Es que yo creo que lo que dice el Ron es que después de la primera intervención de ella tenía que haber hablado él. ¿No? Se ha equivocado. Está, vale. Claro, es que ahora va a hablar casi 2 veces seguidas. Le pido disculpas. Bueno, pues ahora lo que hacemos, haría usted su primer turno. Señor Benítez, que aunque hable usted ahora después del Grupo Izquierda y Progreso, haría usted ahora su primer turno y ya retomamos otra vez la normalidad. Vale, y como estamos en tono cordial, termino yo la intervención. Cierro yo la intervención. Usted ahora, como yo le interrumpí, usted tendrá su tiempo íntegro en su primer turno, ¿de acuerdo? Bueno, y a continuación le corresponderá al Grupo Alternativa Local, y después luego luego el Grupo Socialista y luego termina el Grupo Mayoritario. Izquierda y Progreso Izquierda. Le pido disculpas. Perfecto. Bueno, Bueno, estamos ya casi metidos en feria y es normal que haya usted despiste. Bueno, como iba diciendo, creo que en mi exposición, porque este es mi primer turno, hay que deslindar perfectamente lo que es el problema de la ocupación ilegal en sí de las situaciones de vulnerabilidad por necesidad de vivienda. Eso quiero que quede clarísimo. Ahora bien, lo que no podemos pretender es que la solución a la necesidad de vivienda, derecho también reconocido en la Constitución, como usted bien dice, esa necesidad y esa obligación se traslada al propietario particular. No, para eso están los servicios sociales del Gobierno de la Nación, de la Junta de Andalucía y de todas las administraciones. Entonces, lo que no podemos es justificar, si se me permite entre comillas, porque el tono es agradable, justificar algunas ocupaciones porque le hace falta. Usted, las necesidades son varias, pero el propietario de vivienda no tiene que satisfacer la necesidad de vivienda de una persona que necesita vivienda y que seguramente está en régimen de exclusión social. El Estado no puede trasladar el problema al ciudadano. Entonces, eso que creo que quede bastante claro y, evidentemente, habrá que trabajar en las dos líneas. Habrá que trabajar en la línea de impedir la ocupación con estas medidas que proponemos para que este Pleno proponga al Gobierno central y en el ámbito social. Eso, evidentemente, tiene que ser así, sí o sí. Luego, el portavoz del Grupo Socialista, yo creo que él y yo tenemos un problema de comunicación. Es que creo que o no se entera de lo que digo
o no se entera de lo que digo, porque es que realmente lo que ha hecho ha sido un análisis morfosintáctico de mi propuesta. Es que si usted dice que en principio no va a ser populista, es que va a ser populista. Es que si usted dice que va a ser demagoga, es que va a ser demagoga. Seamos serios, seamos rigurosos, que estamos en un pleno de un magnífico ayuntamiento. Quizás tengamos un problema de comunicación, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A destiempo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha presentado otras medidas legislativas. Mire usted, nunca es a destiempo. Siempre hay tiempo para solucionar este problema. Nunca es a destiempo una medida legislativa. Que se rechazó ese proyecto de ley, esa proposición de ley, sí, perfecto. Pero este proyecto es muchísimo más ambicioso que esa que se presentó al Congreso de los Diputados. También decía usted que, bueno, que los datos que presento, pues bueno, son comentarios de vecindad. No, mire usted, si hay algo que yo soy, es riguroso en mi trabajo. Yo me puedo equivocar, me puedo asaltar, pero mi trabajo y el cumplimiento de mis obligaciones, sean profesionales o sean representativas, como es este caso, soy muy, muy, muy riguroso. Y esto me baso en datos, no en chascarrillos de barra de bar, como usted puede presentar, de que me he enterado que a Pepito le han ocupado la vivienda. No, mire usted, esa no es mi línea, quizás sea la suya, la mía no. Ya luego le doy fotocopia o le indico la dirección donde usted puede obtener todos los datos de los palacios y de todo lo que usted quiera en relación a este asunto y a otro tipo de delitos y infracciones penales. Con respecto al portavoz de Izquierda Unida, agradezco la rotundidad de su pronunciamiento en cuanto a esa manifestación que ha hecho en contra de la ocupación ilegal. Se lo agradezco sinceramente. ¿Por qué? Porque muchas veces las medias tintas, como utilizan otros portavoces, pues bueno, ni sí ni sa, no, vamos a ver. Uno tiene que decir lo que tiene que decir y apencar con lo que tiene que decir. Las medias tintas, en definitiva, pues ni solucionan una cosa ni solucionan otra, sino que, bueno, el ciudadano verá qué posicionamientos son claros y contundentes y cuáles son, pues bueno, un brindis al sol o, como diría un taurino, un capotazo, ¿vale? Por eso le digo que le agradezco esa rotundidad en su pronunciamiento. Dice usted que el Partido Popular, bueno, presentó esta proposición de ley orgánica de protección de la vivienda. Esta propuesta que realizamos es mucho más ambiciosa. Es mucho más ambiciosa, abarca un marco normativo mucho más variado y mucho más amplio, ¿vale? Con respecto al artículo 245 del Código Penal, la pena que se propone es pena privativa de libertad, o sea, una pena de multa a razón de 6 euros al día lo ocupa. Evidentemente eso es como la sanción administrativa, es una palmadita en la espalda prácticamente. ¿Qué policía? La que tenga competencia en el asunto. La que tenga competencia en el asunto. Evidentemente, eso en poblaciones donde exista Policía Nacional, la Policía Nacional, y aquí donde existe Guardia Civil, pues la Guardia Civil, ¿vale? La Ley de Propiedad Horizontal se modificó, sí, la Ley de Propiedad Horizontal se ha modificado en muchísimas ocasiones, desde el año 60 y tanto que se publicó. Y dice usted que ¿por qué no lo hizo el Partido Popular? Porque este problema de la ocupación empezó, y sobre todo el problema en las comunidades de propietarios, a partir del año 2016-2017 y se ha agravado durante los últimos años. Son épocas muy recientes en las que quizás en las comunidades de propietarios ese problema, pues cuando gobernó el Partido Popular, pues no tenía una especial trascendencia. El empadronamiento solo es un trámite burocrático, sí, es un trámite burocrático, pero que otorga ciertos derechos. El empadronamiento también otorga ciertos derechos y no solo derechos sociales y derechos básicos. Creo haber respondido a todas las cuestiones que me han planteado mis compañeros y ahora, en definitiva, pues bueno, voy a esquematizar, voy ya a entrar en lo que es el meollo de la propuesta y con eso finalizo, ¿vale? Como he manifestado, es una propuesta bastante ambiciosa, es una propuesta que no depende de nosotros lo que tenemos que hacer es instar a. ¿Por qué? Porque afecta, como digo, a un derecho constitucional, que es el artículo de la propiedad privada y la herencia, que figura en el artículo 33.1 de nuestro texto magno. No es un problema temporal y puntual, no es un problema que hemos visto que ha pasado, que está pasando y que seguirá pasando, que si no adoptamos medidas contundentes. Que no podemos esconder la cabeza, que afecta a todo el territorio nacional, incluidos los palacios y Villafranca, ¿vale? La legislación actual, como he dicho, es insuficiente, a la vista las estadísticas. Y la ocupación ilegal ha derivado
en el nacimiento de otro tipo de delitos, como son la defraudación de fluido eléctrico e incluso hasta la proliferación de mafias que se dedican a redes ilegales inmobiliarias. O sea, tú puedes perfectamente ir a estas redes de inmobiliarias ilegales y por 300 euros te señalan dónde hay una casa para ocupar, para que tú puedas tener esa información. Por ello, como digo, proponemos a este plenario que inste al Gobierno de la Nación, en primer lugar, a que se modifique el Código Penal, endureciendo las penas en este ámbito. Que se recupere el delito de usurpación de bien inmueble. El delito de usurpación ya existe en el Código Penal, pero uno específico de bien inmueble. Con esa pena, como digo, privativa de libertad entre 3 y 5 años. En segundo lugar, pues bueno, que se incluya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ciertos mecanismos para que los afectados puedan tener mayor protección. Como he dicho, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establecieron y en la civil sobre todo, algunos tipos de juicios sumarios y demás, pero eso en definitiva no ha servido absolutamente para nada. Medida estrella: desalojo inmediato en caso de flagrante delito. Y si el delito ya se ha cometido y no en presencia de la fuerza de orden público, en un plazo máximo de 24 horas sin intervención judicial. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios también tengan legitimación activa para instar estos procedimientos. Hasta ahora la comunidad de propietarios no puede hacer absolutamente nada y la comunidad de propietarios también está afectada. Se le manipulan los contadores, se manipulan los elementos comunes y no pueden hacer absolutamente nada porque no tienen legitimación activa para ello. Administrativamente, pues bueno, evitar que los ocupas se puedan empadronar en el municipio donde radica la finca ocupada. Y modificar la legislación tributaria para aquellos propietarios de vivienda que la tengan arrendada y que no perciban la renta y que este inquilino se constituye como un ocupa cualificado, pues también tengan beneficios fiscales para que no se le compute esa renta a efectos de IRPF como percibida. En definitiva, digo, una propuesta ambiciosa, una propuesta que insta al Gobierno para que haga una reforma legislativa bastante amplia y que, como digo, también es beneficiosa, aunque algunos quieran esconder la cabeza, para los palacios de Villafranca. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora sí, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Alternativa Local. Muchas gracias, después de las cosas del directo. Pues bien, como comencé diciendo antes, voy a hacer referencia también a nuestra Constitución, que en el título primero de los derechos y deberes fundamentales, en el capítulo 3, artículo 47, dice textualmente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. También hago referencia al derecho internacional, porque también respalda el derecho a la vivienda. En el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice textualmente también: derecho a un nivel de vida adecuado que lo asegure, así como a su familia, salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y bueno, un par de documentos más: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concretamente en el artículo 11.1, Carta de Derechos Fundamentales, artículo 34.3, y bueno, insistimos que en el caso de las familias vulnerables lo que hay que hacer es regularizar la situación, ofrecer soluciones a la causa del problema. Investigando, he encontrado varios artículos de Amnistía Internacional, informes que revelan cómo en los últimos años las autoridades españolas siguen violando el derecho a la vivienda. Y un dato alarmante, al menos para mi grupo, es que España ha sido el país que más condenas ha recibido por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que bueno, para el que ande un poquillo despistado, es el órgano que se encarga del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concretamente por vulneración de este derecho. Para tomar las propias conclusiones, vaya.
repetimos que es que son muy duras las dos situaciones, como hemos explicado. Tanto el propietario que se queda sin su casa y que tiene que seguir pagando, como la familia que se mete de ocupa para no verse en la calle y es que no todos son mafias, insistimos, ni todos son delincuentes. En muchos casos son pues familias normales que lo han perdido todo por las circunstancias. En este caso en el que sean mafias, pues estamos todos de acuerdo con lo que hay que hacer, ahí no hay duda. En el caso de familias vulnerables, pues lo que hay que hacer es regularizar la situación y dar soluciones a la causa del problema. Y sin más, hasta aquí mi segunda intervención, por fin. Muchas gracias. Ahora tiene usted la palabra de nuevo. ¿Seguro? Seguro. No lo dude. Muchas gracias. Bueno, poco más en mi segunda intervención. Insistir y hacer hincapié en que hay que distinguir el problema de la ocupación ilegal de la necesidad de situaciones vulnerables, que esas situaciones de vulnerabilidad corresponden solucionarlas a las administraciones públicas, que no podemos trasladar el problema al propietario particular, que el propietario particular cualquiera puede ser, mañana puede ser cualquiera de nosotros y seguramente lo veremos desde otro prisma, porque en definitiva son dos bienes jurídicos que entran en colisión y hay que atender a la protección de los dos bienes jurídicos, tanto al de la propiedad como al derecho a la vivienda, que también recoge la Constitución. Poco más, como digo, solicito ese pronunciamiento favorable de este plenario para que vote favorablemente a las 5 medidas legislativas que se proponen en el petitum de mi exposición, que resumidamente es la modificación del Código Penal, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la legislación administrativa y la legislación civil. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. Bueno, por las referencias del presentador de la propuesta. A ver, analizo su exposición. Claro, que está presentando, por un lado por escrito la propuesta y por otro lado la presenta de forma oral. Y si yo entiendo que con la presentación usted mismo está ya echando piedras sobre su propuesta, pues se lo digo. Y bueno, análisis sintáctico, retórico, uno escucha y algunas cosas pues también le hacen gracia, ¿no? Ha dicho o no se entera o no se entera. Y a mí me ha recordado cuando yo le digo a mi hijo o recoges el cuarto o recoges el cuarto. Y el niño pues se me pone con la cara larga. ¿Cuál es el sentido de o no se entera o no se entera? Pues entiendo pues, que le da igual, que ha traído aquí una propuesta, como definió al principio, populista y demagoga, y con eso pues intenta defenderle y darle las vueltas que quiera. Pero aún así, luego hay cuestiones en las que sí estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, ha dicho, creo que literalmente, el propietario no puede hacerse cargo de la problemática. El propietario al que le ocupan la casa. Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo este grupo municipal socialista. Sobre todo cuando hacemos referencia a propietarios individuales, particulares. ¿Por qué? Porque además me apuntaba mi compañero cuando hemos estado preparando la propuesta. Si estamos en España en la que la anterior crisis ayudó a los bancos con 60.000 millones de euros, si ahora que nuevamente estamos en crisis, esos bancos tienen una bolsa de vivienda desocupada, no utilizada, y que además el mercado, la dinámica del mercado hace imposible su venta, no puede ser esa una vía por la que satisfacer también las necesidades de diferentes familias. Pues también, porque la ley, como ha dicho luego también posteriormente, que hace falta una protección de los dos bienes jurídicos, creo que he entendido escuchar, refiriéndose a la propiedad y a los derechos a tener una vivienda digna,
Pues claro, conjugar los dos es muy complicado, lo entendemos, pero no utilicemos eso de forma interesada. A nosotros, y además sé que, por ejemplo, en este pueblo ocurre. Por ejemplo, vamos a hablar del empadronamiento, que también aparece en una de las propuestas, uno de los puntos de la propuesta. Cuando viene una familia, creo entender, que ha ocupado una vivienda y quiere empadronarse, hay que solicitar y preguntar a los propietarios. Normalmente, cuando ocurre el empadronamiento, es porque esa casa, esa vivienda es de un banco que tiene muchas viviendas, no contesta al requerimiento del ayuntamiento sobre el empadronamiento y al no contestar se procede. Y sin embargo, cuando suele ser de una propiedad privada o pequeña y le cuestionan sobre una propiedad que tiene ocupada, niega ese empadronamiento y el ayuntamiento está obligado a negar el empadronamiento en esa casa. Y así me lo trasladaron los técnicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando eso, en este caso, que dice el PP y que recoge la propuesta, suele ocurrir en la mayoría de los casos cuando la vivienda ocupada pertenece a bancos o grandes bolsas contenedoras de vivienda. Entonces, ¿podría tirar la propuesta por ahí? Podría. ¿Lo ha hecho? No, no lo ha hecho. Y vuelvo a decir, muy de acuerdo con esta expresión del propietario no puede hacerse cargo de la problemática, porque hay problemática. Y a la hora del desarrollo de esta ley hay problemática. Incluso, por ejemplo, la ONU en diferentes ocasiones ha señalado la situación en España porque en los procesos de ocupación no pueden realizarse cuando no se ofrece una alternativa habitacional a familias vulnerables. Y lo ha dicho la ONU varias ocasiones. ¿Quién más lo dice? El defensor del pueblo. El defensor del pueblo cada cierto tiempo emite un comunicado diciendo que el proceso de la ocupación hay que legislarlo mejor porque no se puede realizar procesos a familias vulnerables y pone especial atención a las familias donde hay menores. Eso lo dice el defensor del pueblo. Y digo esto para que todos entendamos lo complicado que es este asunto. Además... Vaya finalizando. Sí, gracias. También podría haber tirado la propuesta por poner atención en las alternativas que tienen en este pueblo las familias que pueden ocupar. Estamos hablando de ofrecer alternativas habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad. Podría haber presentado también datos de si en este pueblo hay opciones para que las familias puedan acceder a viviendas de servicios sociales, a viviendas con alquiler social, a viviendas que eviten que familias vulnerables terminen ocupando. Y esto enlaza con el punto anterior igualmente, que estábamos hablando de la escasez de casas, de suelo, de alquiler en nuestro municipio. Si no hay alternativa a estas familias, pueden terminar ocupando. ¿Podríamos evitar esas ocupaciones ofreciendo viviendas sociales? A lo mejor es la alternativa. Señor Valverde, vaya finalizando, lleva 7 minutos. Vale, disculpe. Ya no sabía si me quedaba otra o no. No, usted sabe perfectamente lo que le queda. Por si, no sé. Además ya consumió su tiempo. Vaya finalizando, por favor. Cierro. Entonces, por resumir, entendemos que se podía haber centrado más en el pueblo, poniendo el punto de vista en que hace falta vivienda social para evitar eso en este pueblo, primero. Segundo, creemos que no es el Pleno de los Palacios el lugar donde debatir esta propuesta y también entendemos que va a destiempo, puesto que el debate está encauzado ya en el Congreso de los Diputados y no nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cerraré yo también este punto con varias puntualizaciones solamente. Uno, al portavoz último que ha intervenido del Grupo Socialista, que la propuesta del Grupo Popular no habla de este pueblo, es una propuesta para una normativa a nivel del Estado. Por lo tanto, pues intentamos mezclar. Y luego hay otra cuestión que pienso que es muy importante que pongamos de manifiesto
en una cuestión que es sensible socialmente y yo creo que todo el mundo pues está muy pendiente a la evolución de los acontecimientos. Por un lado pienso que, y permítame que se lo diga, es aventurado generalizar y acusar a las personas que ocupan una vivienda de manera genérica de ser delincuentes. O sea que independientemente del hecho de la ocupación de la vivienda, pero no se puede generalizar que todos los delitos, por ejemplo, contra el fluido eléctrico son solamente en los casos de ocupaciones, porque hay muchas personas, por desgracia, por el abuso de las eléctricas, que enganchan la luz y no son casos de ocupación. O sea que eso es una situación. Le vuelvo a repetir lo que ya dijo mi compañero portavoz en su intervención, para que quede claro y no haya ningún tipo de duda, y además usted lo ha agradecido. Nuestro grupo no está a favor de que se ocupe la vivienda de nadie, sea primera residencia, segunda o se la haya dejado su padre. No estamos a favor de la ocupación, pero con la misma estamos a favor de que también se cumpla la Constitución española, que establece el derecho de los españoles al acceso a una vivienda. Y es un mandato a las administraciones públicas que tienen competencia en vivienda, por ejemplo en Andalucía, en la Junta de Andalucía, a promover políticas para que las personas accedan a la vivienda. Eso lo establece la Constitución española y además una de las competencias exclusivas que tiene la comunidad autónoma recogida en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que se ocupen las casas de nadie y también estamos de acuerdo con que se establezca por parte de las administraciones competentes políticas de vivienda para que las personas que no tienen puedan acceder a ellas con facilidad, en condiciones asequibles. Es un derecho fundamental, el derecho al acceso a la vivienda. Y además, un problema que no es nuevo. Decía usted, y permítame que le corrija, el problema de las ocupaciones, hombre, se empieza a generalizar en los años 2016, 2017, permítame usted que le corrija, porque yo estaba ahí. Y nosotros entramos a gobernar en el año 2011 y como consecuencia de la crisis de los años finales del año 2008, 2009, empezaron muchas personas, muchas criaturas, trabajadores y trabajadoras, a perder su empleo, autónomos a cerrar, y cuando entró el gobierno del Partido Popular en el año 2011 hasta el año 2018, no hizo absolutamente nada, ni para evitar los abusos de los bancos, que se quedaron con cientos de miles de viviendas, de trabajadores y trabajadoras, de autónomos que con todo su esfuerzo llevan años y años pagando su hipoteca y que por circunstancias de la vida de esa crisis perdieron sus negocios o le dejaron millones colgados en pagaré que no pudieron cobrar, o trabajadores que sencillamente no había trabajo por la crisis de la construcción. Pues no solo no se evitó eso, sino que además se permitió que los bancos abusaran, castigaran y machacaran a cientos de miles de españoles. Muchas familias se vieron sin ningún tipo de ahorro, endeudados, y además que los esfuerzos de su vida para pagar las viviendas se fue por tierra y esos bancos se quedaron con las viviendas. Se les instó a los bancos una y otra vez: pongan ustedes esas viviendas al servicio de las mismas criaturas a las que se las habéis quitado. No había manera. Y fue en esos años, en el 2011, 2012, 2013, los años más duros de aquella crisis, en los que se perdieron más viviendas y no hizo nada el Gobierno de España. Por eso mi compañero les decía, hombre, es que nos sorprende mucho que ahora, en el año 2022, donde hay casos de ocupaciones, nosotros somos conscientes y se ve todos los días las estadísticas en el telediario, pero ni por asomo tiene la envergadura que tuvo en aquellos primeros años de la crisis. Ni por asomo. Luego, afortunadamente, se fue recuperando la cosa, los trabajadores, la gente se ha ido buscando la vida, han vuelto a recuperar viviendas, pero en aquellos años no se hizo absolutamente nada. Por eso no se puede generalizar, no se puede meter en el saco de delincuentes, relacionándolo con las mafias, con las personas que llegan con violencia, agrediendo, porque muchas de esas casas que las tienen los bancos, que no son de personas físicas particulares, que tienen su vivienda, su casa en la playa o su segunda otra vivienda, no son los mismos casos. Por eso hay que matizar, y permítame que se lo diga, no se puede generalizar, porque muchos de esos vecinos a los que nosotros metemos en el saco de delincuentes son vecinos nuestros, que se vieron obligados a, en su misma casa que se le había quitado un banco, meterse. Y hay así de casos. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque a nosotros en el ayuntamiento nos llegaban así. Igual que le digo que desde el ayuntamiento la delegada de Bienestar Social tuvo reuniones con vecinos en barriadas donde había problemas,
porque tampoco todas las personas que han ocupado viviendas son trabajadores o autónomos que han perdido su vivienda. También hay delincuentes. O sea, que también hay, que yo no voy a negar que hay delincuentes y hay personas que generan problemas de convivencia en las barriadas o en las comunidades de vecinos. También es cierto. Pero es una cuestión compleja. Y yo, permítame que se lo diga, que estando en contra, como está nuestro grupo, de que se ocupe las casas de nadie, y lo digo una y otra vez para que quede claro, entiendo que la propuesta que ustedes traen con la tramitación que hay en el Congreso de los Diputados, y además coincidiendo con que no es una competencia del Ayuntamiento, pues viene para intentar magnificar un problema o para intentar traer al Pleno de los Palacios un debate que no es nuestra competencia. Y por eso no estamos de acuerdo en la presentación de la propuesta, aunque podamos estar de acuerdo en algunas cuestiones del fondo. Al igual que lo de la policía. Dice usted, hombre, en el texto pongo policía. Pero cuando usted ha hecho referencia, hombre, es que en los palacios precisamente no es un pueblo con mucha policía. Es que la policía local no es la competente, es que es la Guardia Civil. Entonces, muchas veces disparamos hacia discreción, coloquialmente, como lógico digo, y apuntamos a la policía local, pero es que la policía local, por ley, las competencias que tiene es para el cumplimiento de las ordenanzas municipales. En cualquier hecho delictivo, la competente es la Guardia Civil, donde está y donde no le corresponda a la Policía Nacional. Aquí no la hay. En temas de violencia de género, en temas de robos en los campos, en temas de narcotráfico, en temas de hurto, en temas de quema de coches. Y eso hay que saberlo como cargos públicos para luego no meter la pata tirando periódicos por ahí, echándole la culpa a la policía local cuando quien es el competente es la Guardia Civil. Entonces, hombre, pienso que son cuestiones muy importantes y aunque coincidamos todos en la sensibilidad, a nosotros pues interpretamos, entendemos que es una moción que le ha llegado al Grupo Popular de arriba para que se genere el debate en los pueblos, entendiendo que aprovechando una preocupación de los ciudadanos, pero presentándola en un lugar donde no corresponde, y además entiendo que algunas de las cuestiones que plantean, el PP tuvo tiempo más que suficiente para haberlo hecho si le preocupaba realmente el problema, y no lo hizo. Y lo trae ahora porque hay que darle caña al Gobierno de España. Y como hay que darle caña al Gobierno de España, pues nosotros nos da igual que estuviéramos gobernando y no solucionásemos el problema. Es más, lo agravamos, como hicieron en este momento, amparando a los bancos, condonándoles decenas de miles de millones de euros y luego no cobrándoselos. Y si no vinimos el parque de vivienda en España, ¿quién se lo quedó? Y luego han especulado en montones de comunidades autónomas sacando esos montones de bloques de piso que eran de trabajadores y trabajadoras, de autónomos, de autónomas, de personas que por circunstancias de la vida no eran delincuentes y perdieron sus viviendas. Entonces, por eso yo entiendo, y estamos teniendo un debate cordial, pero creo que hay mucha letra pequeña en este debate. Es un tema muy sensible, como para que nosotros ahora que digamos, es que está uno aunque estemos en contra de la ocupación de las viviendas de nadie, pero no se puede generalizar. Pienso que hay que matizar muchos aspectos, porque las familias, la vulnerabilidad de las familias, claro, es que las criaturas que perdían su vivienda porque no tenían trabajo y socialmente también estaban en una situación vulnerable. Y la criatura que ocupa una vivienda, por final, ¿qué pasa? Pues si es del banco, pues si no tiene suministro, pues ¿qué hace? Pues se busca la vida. Y no quiero decir yo que eso esté bien o esté mal, pero que hay que intentar comprender muchas situaciones y el porqué de las cosas. El porqué en este país se ha dado un fenómeno que en otros sitios no se ha dado, en toda Europa. Y evidentemente legislando tiempo ha habido para corregir esas consecuencias y para mitigar los efectos de algo que nadie quería, como fue la crisis de entonces, pero que no se actuó para que quienes de verdad se enriquecieron, que fueron los bancos, no lo hicieran a costa de la gente. Por tanto, hombre, le pediría que nos entienda en ese aspecto, porque es importante a la hora de entender el pronunciamiento. Y repito, para que le quede claro, mi grupo está en contra de que se ocupen las casas de nadie, de ninguna persona física, de ningún particular tenga su vivienda, su segunda o se la haya dejado su padre o su madre. Estamos radicalmente en contra, por supuesto, de las mafias que fomentan ese tipo de prácticas, pero no podemos meter en el mismo saco a todas las personas, porque hay muchas criaturas en este país que socialmente se vieron con una mano delante y una mano detrás, privado de todos los ahorros de su vida y quizás de su sueño, como era tener su casita, por cuestiones que a él eran o a ellos le eran ajenas. Nada más, no me extiendo más en este turno. Por lo tanto, pues procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues
Se aprueba la moción con el voto a favor del Grupo Popular y la abstención del resto del grupo municipal, el Grupo Alternativa Local, el Grupo Socialista y Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. ¿Proseguimos? Bien, proseguimos con el punto quinto, es mociones de urgencia que no se ha presentado ninguna. El punto sexto es dar cuenta de decretos de la Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Se da cuenta de los decretos del 2590 al 3238 de 2022, ambos inclusive, y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2022. Se da cuenta también del informes del órgano interventor de este ayuntamiento. Primeramente, un informe de fecha 1 de agosto de 2022, emitido por doña Trinidad Rodríguez Velasco como interventora accidental y doña Rosa María Pérez Vejiné como tesorera accidental, donde se repara el mandamiento de pago de gratificaciones pagadas en la nómina de julio de 2022. Un segundo informe, el habitual de todos los meses, informe de fecha 5 de septiembre de 2022, emitido por las mismas funcionarias, que dice que han sido emitidos 722 reparos, todos ellos de presupuesto corriente, desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2022, resolviendo el presidente su realización, siendo su resolución ejecutiva según dispone el texto refundido de las haciendas locales. En el punto octavo se da cuenta del decreto de la Alcaldía 2831 de 2022, de 29 de julio, sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto municipal de 2021. Se da cuenta del decreto, como digo, 2831 de 2022, de 29 de julio de 2022, que dice literalmente: visto el expediente que se tramita por la intervención de fondos relativo a la liquidación del presupuesto municipal de 2021, visto los informes de intervención de fecha 28 de julio de 2022 relativos a la liquidación del presupuesto 2021, al seguimiento del plan de ajuste y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, visto el informe de intervención de fecha 28 de julio de 2022, según el cual existe un error en los datos referentes a las obligaciones reconocidas netas y a las desviaciones de financiación positivas, he tenido a bien resolver lo que dice el decreto. Primero, rectificar el decreto de la Alcaldía 2022-2463 de 22 de junio para aprobar la liquidación del presupuesto municipal de 2021, junto con toda la documentación que contiene el expediente incoado al efecto, según los datos contenidos en los informes de intervención de fecha 28 de julio de 2022, según el cual hago lectura del cuadro resumen de lo que es la liquidación de 2021, advirtiendo también que doy cuenta de un error que hay en el decreto, que habrá que subsanar posteriormente, señor alcalde, y es que en lo que rectificado hay un error material muy simple. El saldo inicial a 1 de enero de 2020 no puede ser, será de 2021 porque estamos dando cuenta de la liquidación de 2021. Si no lo han observado, se lo observo. El acta de arqueo es saldo inicial a 1 de enero de 2021, lo que debe aparecer, que no aparece en el decreto, ya lo rectificaremos, como digo, y la cantidad es 1.378.008,88 euros, saldo final a 31 de diciembre de 2021, 4.535.121,47, presupuestos de ingresos, derechos reconocidos netos, 82.826.697,33, recaudación líquida, 76.842.322,04, derechos pendientes de cobro, 5.984.375,29 euros, presupuesto de gastos, obligaciones reconocidas netas, 74.150.566,49, pagos realizados líquidos, 68.641.634,42, obligaciones y órdenes pendientes de pago, 5.508.932,07, resultado presupuestario del ejercicio, 8.676.130,84, resultado presupuestario ajustado, 5.309.583,43, remanente de tesorería total, 13.850.511,08 y remanente para gastos generales menos 1.867.249,34. Segundo,
Dar cuenta del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Pleno de la Corporación con los límites mínimos siguientes, cuyo resultado asciende a 11.618.673,15 euros, según dispone la Ley 27/2013. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación solo persigue cuantificar de la forma más realista el remanente de tesorería para gastos generales como fuente de financiación de nuevos créditos en el presupuesto del ejercicio siguiente, aunque ello no implica la anulación de los derechos ni su baja en cuenta. Pendientes de cobro, capítulo 135, 2020 y 2019, minoración en 25%, 2018 el 50%, 2017 y 2016 el 75%, 2015 y anteriores 100%. Tercero, dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación, según dispone el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo, el texto refundido, así como de los informes de seguimiento del plan de ajuste y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gastos. Bien, muchas gracias, señor secretario, también por la apreciación de ese error tipográfico que había por ahí. Se corregirá y, bueno, se entiende dada cuenta, por tanto, de la liquidación del presupuesto del año 2021. Proseguimos, por tanto, con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto 9 es ruegos y preguntas. Bien, pues aquí, como ya sabemos los grupos municipales, formulamos los ruegos y preguntas que corresponden según nuestro ROM, y si se puede responder ahora, pues se hace, si no, pues por otra vía. Por parte del Grupo Alternativo Local, ¿no? Grupo Popular. Una pregunta, ¿para cuándo se tiene prevista la apertura de la biblioteca Ramos de Lora? Por parte del Grupo Socialista. Bien, bueno, pues respondemos del tirón. Estamos ultimando los trámites para poderla abrir, esperemos ahora a lo largo del mes de octubre. Ahora estamos ya con los últimos trámites, la obra está terminada prácticamente. Se ha hecho una inversión importante de algo más de 150.000 euros entre el PER, que terminó a finales del año pasado, y luego el presupuesto municipal. Con el presupuesto se han hecho allí, se ha remodelado todo lo que es los aseos, se ha puesto el suelo de linóleo, todo lo que es la carpintería metálica, la iluminación, se han comprado ordenadores nuevos. La verdad que nosotros estamos deseando. Pero también es cierto, y hay que explicarlo, porque hemos pasado de tener una biblioteca, como era la antigua Ramos de Lora, con 150 plazas de estudio, a la generación del 27, que tiene 343, o sea, más del doble. Implica también el doble del coste de personal, con los turnos, porque tiene unos horarios importantes para los estudiantes, y de hecho la Ramos de Lora, cuando se proceda ahora a la reapertura, va a ampliar de 150 a 180 plazas. De manera que cuando tengamos ahora ya las dos, pues vamos a tener habilitadas plazas de estudio, pues un 3,5 más, o multiplicando por 3,5, para ser exacto, lo que teníamos antes de abrir la generación del 27, que son unas 540 y tantas plazas, o 520 y tantas, no recuerdo ahora mismo el número exacto, pero estamos trabajando a destajo para que sea así. Nos hubiera gustado abrirla ya. Y es cierto que nosotros tenemos el compromiso con los estudiantes. Todo el mundo pensaba cuando abriéramos la generación del 27 que tienen capacidad más que suficiente, pero también es cierto que hay estudiantes que viven por esta zona del pueblo, a lo mejor no se quieren desplazar y mantener dos bibliotecas, pues es doble gasto, teniendo en cuenta que la generación del 27 pues no es como lo que costaba antes la Ramos de Lora. Los costos son importantes y ahí estamos viendo, pero vamos, esperamos ya tenerla resuelta a lo largo del mes de octubre. No lo voy a decir un día exacto para no generar falsas expectativas, pero ya entramos en feria y esperemos tenerla para esa fecha. La obra está totalmente terminada y a la espera de unos trámites administrativos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted. Bueno, pues no habiendo más asuntos, se levanta la sesión, no sin antes, pues en nombre de todos los grupos, desear a los vecinos y vecinas de Maribañez pues que tengamos una feliz feria. Comienza esta noche y como ya no nos vamos a ver más también, pues para la Feria de los Palacios y Villafranca, que disfrutemos en armonía, convivencia, que dejemos a un lado los problemas, que ya bastantes días tenemos en el año para tenerlo, y que disfrutemos de una feria plena, con felicidad, en nuestras casetas, que seguro que vamos a tener, aparte de que aquí algunas veces tengamos nuestras tensiones, pero tendremos ocasión también de compartir un ratito de manera informal y disfrutar de la feria. Así que feliz feria a todos los palaciegos y palaciegas en nombre de la corporación. Muchas gracias.